Hola, esta es La Oruga, un podcast del Instituto de Estudios Peruanos. Soy Rosa Vera y bienvenidos a un nuevo episodio. Carla Granados es historiadora y teniente del Ejército Peruano en situación de retiro. Actualmente candidata al doctorado en Historia por la Universidad Sorbona Nueva, Francia. Adscrita al Centro de Investigación y Documentación de las Américas, CREDA. En 2016 obtuvo el máster en Historia de América Latina por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, España. Y en el 2006 el título de licenciada en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado estudios en la Maestría de Antropología con mención en Estudios Andinos en la Pontificia Universidad Católica de Perú y el Máster de Historia del Mundo Hispánico en la Universidad JUM de Castellón, España. Es experta en gestión pública. Hola Carla, gracias una vez más por acompañarnos. Ahora que te veo, porque estamos a través de Zoom conectándonos y después de tanto tiempo además, ¿no? Era inevitable no pensar en esas conversaciones que hemos tenido a lo largo del grupo Memoria en el que participaste, que se realizaban en el Instituto de Estudios Peruanos, o en alguna vez a MERRE de la misma institución, en donde tú me permitiste comentar un texto tuyo en algún momento, y hemos podido conversar respecto pues, a ese tema que te tiene como que enamorada, por así decirlo, ¿no? Que es, son las memorias de la guerra, ¿no? Al interior de nuestras instituciones armadas, concretamente pues, el Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea, ¿no? Y digo las memorias porque estas instituciones no son entes monolíticos, pues están atravesadas por profundas brechas, esas mismas que vemos en nuestro país. Podemos apreciar que existen diferencias sociales, raciales, lingüísticas, culturales, educativas, entre muchas otras que se me puedan escapar, pero que complejizan justamente nuestra mirada sobre sus integrantes, ¿no? Al interior de cada institución, así como interior de cada una, ¿no? Entonces creo que eso quizá en algún momento lo conversemos, pero encontrando algunos relatos en la Defensoría del Pueblo sobre los testimonios que se han recogido de algunos soldados, encontramos también cómo ellos miran, cómo se miran entre instituciones armadas, ¿no? Y cómo ven también esas diferencias de cómo se es militar desde esos espacios, ¿no? Entonces, luego de esas conversaciones que ahorita, previamente a esta grabación de este audio, me comentabas, ¿no? De que ha pasado tanto tiempo, y sí, ha pasado bastante tiempo, el contexto ha cambiado, pero siempre hay estas cosas que quedan, ¿no? Y complejizan siempre nuestra mirada sobre, en este caso, las Fuerzas Armadas en el Perú. Y a lo largo de esta complejización han salido también pues textos, ¿no? Han escrito textos y no son necesariamente ya textos que conocemos que son escritos pues de los mandos altos dentro de, por ejemplo, por decir así, del ejército, ¿no? En donde pues tenemos textos que fue en un momento escrito pues como ay Dios, ahorita me dio blanco, Noel, Clemente Noel, Memorias de un Soldado, y, y luego pues tenemos a Samamé, por ejemplo, con lo de eh, Ajumarca, si no me equivoco. Soy mala con los títulos, corrígeme. Y luego pues tenemos textos escritos por personas y soldados que fueron parte en un momento dado de de esta guerra por la cual atravesamos, ¿no? Y aquí pues, bueno, como una persona con la que estamos conversando es con Lurgio Gavilán, ¿no? Que desde Memorias de un Soldado, luego la Carta Shogun y Perros y Promos, ¿no? Que constituyen, como te comentaba, una suerte de mirada hacia adentro, ¿no? Y son esas otras miradas, ¿no? De soldados que dentro del escalafón de las Fuerzas Armadas ocupan un lugar, digamos, abajo, ¿no? Entonces, y aquí es donde la mirada, como veíamos, se vuelve un poco compleja porque nos damos cuenta también a lo largo de estos relatos y testimonios que se recogen, y tú misma lo habrás visto cuando has hecho tu trabajo de campo y has conversado con soldados, que el concepto de víctima y victimario puede habitar un mismo cuerpo a veces, ¿no? Y bueno, y aquí con esto como compartimos un poquito esta conversa contigo, y quiero hacerte una primera pregunta, ¿no? Quizá no es el inicio de todo,
pero me parece muy importante ver contigo qué fue la leva como práctica de reclutamiento de soldados para cumplir el servicio militar obligatorio durante la época del conflicto armado interno. Muchas gracias, Rosa, por este pequeño preámbulo. Muchas gracias a la Oruga por la oportunidad. Bien, yo creo que esto es un tema muy complejo, a la vez la perspectiva de las que parto, ¿no? Es tratando de entender la lógica de la guerra en términos de lo que significó el conflicto armado interno en el Perú entre 1980 y 90. Y me parece muy importante partir de esta perspectiva porque generalmente después de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en el 2003, eh, digamos que las conclusiones arribaron a señalar el grado de responsabilidad que tuvieron tanto los miembros de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, junto con el de las Fuerzas Armadas respecto a la numerosa cantidad de víctimas de este proceso tan violento. Y bueno, dentro de la categoría del perpetrador. Entonces, a mí me parece muy importante destacar que si bien esta es un concepto que viene de las políticas de justicia transicional, me parece muy importante que desde las ciencias sociales y básicamente desde la historia militar y la antropología de la guerra, se profundice más en términos de la categoría y se complejice la naturaleza de la violencia que fue ejercida tanto por los miembros de estas organizaciones subversivas como también el ejercicio y la práctica militar, ¿no? Que me parece a mí esencial porque lo que va a existir entre la década de los años 80 y 90 va a ser una fabricación de combatientes, un proceso de domesticación de cuerpos, de sujetos que van a ser los que van a ejercer la violencia legítima, ¿no? En nombre del Estado para poder derrotar a estas organizaciones. Entonces, mi trabajo se inscribe justamente en este proceso de deshumanización y que empieza básicamente con este hito importante en la vida de cada uno de los conscriptos con los que yo he entrevistado, con los que yo vengo trabajando desde hace ya 6, 7 años, es el tema del reclutamiento forzado, ¿no? Y el tema de la leva. Y bueno, sí, hay un proceso de legitimación de esta práctica que viene desde finales del siglo XIX, en el contexto de la guerra con Chile que va a vivir el Perú, también donde se necesitaba, digamos, individuos, población en edad militar para poder tomar las armas en nombre del Estado y defender, digamos, la soberanía nacional, ¿no? Pero claro, esta práctica va a seguir efectuándose a lo largo del siglo XX, como lo señala Eduardo Toche, para hablar de cómo el servicio militar obligatorio se convierte en una herramienta para nacionalizar, ¿no? Para civilizar a lo que para las ciertas clases dominantes se llamaba el problema del indio, ¿no? Cómo puedes homogenizar la condición de ciudadano, si no es a través de procesos educativos o en el caso de la población, digamos, andina, amazónica, a través del servicio militar, ¿no? Entonces, esta práctica se va a efectuar digamos, a lo largo de las primeras 7 décadas del siglo XX, pero lo más interesante, y con esto quiero terminar esta pregunta, es que una situación específica se da cuando hay reclutamiento forzado, es decir, cuando se detiene arbitrariamente a menores de edad o a niños o adolescentes y jóvenes en edad militar, o se aduce que están en edad militar para hacer el servicio militar propiamente, y otra cosa, otra figura diferente es cuando este proceso se realiza en contextos de guerra.
donde se exacerban no solamente los procedimientos para el reclutamiento forzado, es decir, que se va a tornar mucho más violento y donde los cuerpos que se obtienen a través de esta práctica de reclutamiento forzado van a vulnerar sistemáticamente los derechos humanos y los derechos fundamentales de esta generación de jóvenes peruanos nacidos entre el año 1965 y 1985, ¿no? Sí, es interesantísimo lo que dices, Carla, porque justo a partir de lo que estás diciendo ahora, tengo, digamos, un conjuntito de preguntas. Mira, es una práctica, es un reclutamiento forzado que no sé en qué términos, digamos, si decir que fue un secuestro, porque es un acto violento, ¿no? Son detenciones arbitrarias, como tú dices, y como en algún momento alguno de los personajes que entrevista a Lurgio en Perros y Promos menciona que los esperaban a la salida del estadio, ¿no? No había un tipo de aviso previo ni nada, los subían en los camiones y los llevaban, ¿no? Y es un acto hecho con violencia, ¿no? En muchos casos y de alguna manera, ¿tú cómo sientes con las personas que has entrevistado? ¿No? ¿Cómo lo ven ellos digamos, esa captura? ¿No? Lo ven concretamente como un acto violento en donde se vulneran sus derechos humanos. ¿Hay una conciencia de que son derechos humanos vulnerados con ese acto? Bueno, abiertamente podría, digamos, recogido el sentir, eh, sobre todo en sus narrativas respecto a la arbitrariedad de sus detenciones, como el tema de la discriminación racial, porque no todos los jóvenes que van a ser llevados en las décadas de los 80 y 90 van a hacer finalmente el servicio militar obligatorio, ¿no? Este servicio militar que se va a desatar desde el año 1983 específicamente, un año después o meses después de la declaratoria de la militarización del conflicto, ¿no? Que se da en diciembre del año 82. Al año siguiente se aprueba este decreto legislativo, el 264, que va a estar vigente hasta 1998, en el que va a pasar el servicio militar a ser voluntario, ¿no? Y esto va acompañado de la ley, ¿no? Porque mientras la guerra empieza a, digamos, a eclosionar en todo el territorio nacional entre los años 80 y 90, este proceso de conflicto armado va a venir acompañado de una serie digamos, de leyes, del surgimiento de leyes que van a legitimar estas prácticas. Entonces, esta ley está vigente entre el año 83 hasta el año 98. Y también lo que va a legitimar el reclutamiento forzado es el cambio de la Constitución, ¿no? Porque la Constitución del año 1970 lo dice expresamente para el tema del caso de la movilización nacional, que es este concepto en el que todos los ciudadanos de entre 16 años hasta 50 años de edad están en el deber de servir a la patria en caso de una amenaza nacional, ¿no? Y es una ley, bueno, está escrito en la Constitución, donde también hace referencia que ningún procedimiento que está fuera de la ley para el tema de forzar al servicio militar obligatorio será reconocido como legal. Es decir, que la Constitución de 1970 hacía expresamente esta connotación de que solamente sería aceptable el servicio militar obligatorio cuando se aplique en el marco de la ley. Lo que va a ocurrir con la ley de 1993 es que se va a retirar este concepto dentro de la Constitución, lo que va a permitir que sigan, digamos, incrementándose estas prácticas de reclutamiento forzado cada vez más violentos y más deshumanizantes, ¿no? ¿Qué es lo que finalmente se va a encontrar en el terreno a través de las voces de los mismos licenciados excombatientes, ¿no? Que finalmente después de 2 años, en su mayoría van a terminar este servicio y, bueno, con una experiencia de guerra brutal, ¿no? Entonces, a mí me parece importante, digamos, pensando en el tema del reclutamiento forzado, va a ser una práctica que se va a aplicar esta ley, de la 12, este decreto legislativo,
pero que la legitimidad y la justificación de la violencia va a estar acompañada con digamos, con esta cobertura legal, ¿no? Que no la prohíbe ni la permite, pero que deja en el limbo el tema de de la aplicación de esta leva, ¿no? Y bueno, finalmente lo que muchos familiares de conscriptos, inclusive de miembros de la tropa que van a fallecer, madres que finalmente nunca volvieron a ver a sus hijos una vez que entraron al cuartel, bien porque hayan muerto en el contexto de enfrentamientos con Sendero Luminoso y el MRTA, o bien por la violencia interna que se va a desatar dentro de los cuarteles de parte del Estado, es que señalan que sus hijos fueron prácticamente arrancados de sus hogares, ¿no? Nunca recibieron ninguna noticia, nunca recibieron muchas veces los cuerpos, e inclusive para quienes sobrevivieron, que es el caso de los conscriptos que he entrevisto, sienten que ha habido una aplicación discriminatoria y racial. Entonces, a mí me parece que ese es el punto de partida de la frustración y el profundo resentimiento que sienten hasta el día de hoy frente al Estado, porque consideran de que si bien ellos van a tener esta memoria de vencedores de la guerra, van a asumir de que lo hicieron de una manera violenta y que no tuvieron ninguna otra posibilidad de defender sus derechos y que tuvieron que ir al frente únicamente porque había un régimen que reprimía todo tipo de disidencias y todo tipo de prácticas que ellos podían apostar para poderse liberar del servicio militar, ¿no? De hecho, había, digamos, población, jóvenes de clases más pudientes que pudieron pagar su liberación, por así decirlo, ¿no? Y yo pienso que también encuentro el tema también de trata de personas, porque en muchos casos se negociaba con los cuerpos de los conscriptos, ¿no? Había quienes pagaban tarifas para retirarlos del servicio, o habían otros procedimientos hasta de servidumbre de parte de algunos jefes militares para poder dar un mejor o mayores consideraciones de los cuerpos de estos conscriptos, ¿no? Entonces hay una serie de situaciones que van a vulnerar en todo momento los derechos de estos conscriptos, y eso es lo que se va a notar en cada una de las memorias o en cada una de las narrativas que ellos comparten como parte de esta investigación. Carla, y ahora que mencionas del reclutamiento de las personas con las que has conversado, en algunos casos de tus entrevistados, eh, eh, ¿cuál era en el caso de los voluntarios, por ejemplo, ¿no? Porque yo imagino que, como tú dices, las madres desde un inicio estaban tocando las puertas de los cuarteles muy preocupadas porque a su hijo prácticamente se los quitaron, sin dar razón luego del destino de estos jóvenes ni cómo se encuentran. Seguramente luego detrás de las paredes de los cuarteles trascendía de cómo se daba o cómo se impartía las enseñanzas, y eso quizás acrecentaba el miedo de los que, digamos, estaban en edad, ¿no? Pero aún así hay gente que se presenta, ¿no? Hay voluntarios que van, ¿no? Entonces, ¿qué los motiva a estos jóvenes a presentarse, ¿no? ¿Qué cosas están allí que hacen que, digamos, no, yo me voy a salir de mi patria? ¿Qué valores? Claro, yo partiría del hecho de la población, ¿no? Un poco haciendo sociología del grupo, digamos, de la generación de jóvenes que van a ir al frente, porque esto va a ser vivido y experimentado como una guerra en esos términos, es que ellos lo recuerdan. Vamos a hablar de una generación de peruanos nacidos, como lo decía hace un momento, entre el año 65 y el año 1985, y que, bueno, en su mayoría van a ser iletrados o con primaria incompleta. Y bueno, también vamos a encontrar población de origen básicamente andino y amazónico, es decir, que sus idiomas originarios también tuvieron que recibir una instrucción en castellano. Muchos de ellos aprendieron a hablar castellano, a escribir, leer y escribir dentro del cuartel. Y claro, las razones por las cuales van a llegar al cuartel, además del reclutamiento forzado, es verdad que hay una serie de situaciones, además de la leva, que los van a llevar a formar parte de esta generación de combatientes, ¿no? Entonces,
Estamos hablando de los reclutados forzosamente, de los voluntarios, de reenganchados, inclusive rescatados, como el caso de Lurgio Gavilán, que digamos que fue rescatado de frente, digamos, en el contexto de un enfrentamiento. También cuando se aplicaba la justicia militar en esos años, muchos de los que recibían alguna sentencia por los delitos de terrorismo van a terminar recibiendo sus sentencias y sus castigos dentro de los cuarteles, ¿no? Va a haber como calabozos donde van a pasar ahí su prisión y bueno, luego hasta inclusive se vuelven soldados, ¿no? Entonces, yo quisiera aquí problematizar cada una de estas condiciones porque no es blanco y negro, ¿no? En el caso de los voluntarios, por ejemplo, dentro de mi trabajo tengo 12 testimonios de entrevistas muy largas porque el objetivo de mi investigación es no solamente destacar la experiencia bélica, es decir, la experiencia de combate, sino también lo que ha significado el servicio militar obligatorio como experiencia de vida. Y en el caso del tema de los voluntarios, me gustaría aquí destacar brevemente este relato, ¿no? Yo recuerdo mucho que estaba con un conscripto bueno, es combatiente, que era líder, era dirigente dentro de la Asociación de Discapacitados de Clases y Soldados del Ejército del Perú. Y bueno, él perdió la mitad de su cuerpo, es decir, me recibió en una silla de ruedas y estaba prácticamente, su existencia dependía solamente de la parte superior, sus miembros superiores. Y recuerdo mucho que al empezar la entrevista, bueno, como la gran mayoría era de reclutamiento forzado, le preguntaba a él si dónde lo habían llevado, ¿no? O es que había pasado, cómo es que él había formado parte del ejército, ¿no? Y él me contó que no había sido elevado, que había sido voluntario, ¿no? Entonces le pregunté, ¿y cómo así, porque él sirvió menos de 3 meses en el ejército y luego el convoy, porque era parte del servicio de transportes del ejército, y formaba parte de un convoy que se dirigía a la Sierra Central, y ahí pues los emboscaron los miembros de Sendero Luminoso, y bueno, él estaba en un portatropas que terminó siendo dinamitado. Y bueno, refería que él había llegado ahí al ejército porque vivía en la calle, ¿no? Y había sido un niño muy pobre, tenía un padrastro que lo golpeaba, una madre que no trabajaba y su situación era muy precaria, y luego se escapó de su casa, vivía en la calle, y finalmente mucha gente que lo conocía, porque empezó a consumir terocal, a consumir drogas, estupefacientes para poder soportar el hambre, y algunos vecinos que lo conocían le decían, ¿por qué no te metes al cuartel, que ahí vas a estar mejor, ¿no? Y claro, o sea, entre tener conciencia de ir a una guerra y vivir en la calle en estas circunstancias, pues lo hizo presentarse de manera voluntaria. Y lo trágico es que no duró más de medio año dentro del ejército para luego recibir este tipo de, digamos, ser parte de esta emboscada, y luego terminar con el cuerpo mutilado toda su vida, ¿no? Entonces, claro, habría que preguntarse qué es el sentido del voluntario, y qué se entiende por este tipo de condición, por esta condición por la que llegan muchos jóvenes. Y así muchos voluntarios que se presentan lo hacen porque Sendero Luminoso amenazaba a sus padres o ya los había asesinado, y los obligaban a formar parte de sus columnas, y finalmente se protegen en el ejército para no ser asesinados o no envolverse con estos grupos, ¿no? O tanto también del MRTA. Entonces, claro, entonces la conciencia de lo voluntario, la condición de lo voluntario también implica complejizar esta condición, como la que va a ocurrir también con los reenganchados, ¿no? Mucha gente podrá decir, bueno, estos chicos llegaron al ejército levados o voluntarios, entre comillas, pero que finalmente terminan 2 años y luego ellos mismos piden quedarse 2 años más y 2 años más. Hay muchos de los que yo, digamos, de estos 12 testimonios y otros con los que yo he entrevistado, he hecho entrevistas cortas, conversaciones,
han estado reenganchados en uno hasta dos periodos, ¿no? Inclusive algunos que se quedaron ya en la Escuela Técnica del Ejército y siguieron en la carrera durante 30 años más, ¿no? Entonces, sí me parece muy importante con esta breve explicación que la condición por la que llegan los soldados o los conscriptos a ser conscriptos, como llegan a ser estos jóvenes conscriptos y luego licenciados del ejército, hay que problematizarla, complejizarla con este tipo de relatos que se hacen ya más en términos de historia de vida, ¿no? Son relatos durísimos, ¿no? Me has hecho pensar en los relatos, todos los relatos del libro de Perros y Promos, ¿no? Y cómo algunos, de algunas maneras, le comentaba en un momento dado a Lurgio Gavilán, que a veces parecía que la violencia de la vida privada, del hogar, de la familia, se trasladaba también al cuartel, ¿no? Mencionas ahorita a esta persona con la que has conversado y lo duro de la vida, el abuso sufrido por parte de su padre o su madre, ¿no? Cómo termina en la calle inhalando terocal y cómo le dicen, no, ve al ejército, pero era una persona que ya tenía una vida dura, ¿no? Y entonces es como ese mecanismo, digamos así, ese engranaje de maltrato en su vida antes de ser soldado, de alguna manera no se disocia del que va luego a haberse involucrado dentro del ejército, ¿no? Se traslada a una violencia fuera, externa, hacia adentro, es como una continuación. Y entonces, eh, eh, y ahí quiero ir justamente a eso, ¿no? O sea, y tú misma estás diciendo, algunos tenían condiciones y tenían dinero y podían, digamos, de alguna manera exonerarse, o algunos podían tener ciertas facilidades dentro, ¿no? Y cómo todo eso mella un poco esa mirada hacia la patria y a la nación. Sí, claro, y ahí creo que es un punto fundamental el tema de que la ley, digamos que la ley de servicio militar obligatorio en todo el mundo, ¿no? Digamos que inclusive las democracias más desarrolladas o los países, digamos, que son más pacifistas tienen su fuerza armada, ¿no? Y la ley de servicio militar obligatorio en aquellos años, bueno, la gran mayoría es voluntario, pero actualmente, ¿no? Pero en su momento igualaba la condición de ciudadanos, es decir, que no había, digamos que era la mayor, digamos, la mayor condición por la cual en cuestión de una emergencia nacional o una situación que puede amenazar la soberanía de un país, los ciudadanos en igualdad podían, digamos, tomar las armas en nombre del Estado. Y aquí yo pienso que es lo duro en el caso peruano, que en el contexto de conflicto armado, el no respeto a esa igualdad, digamos, no nos puso en igualdad ante la ley o no los puso en igualdad ante la ley, al contrario, ¿no? Los desigualó, porque no todos fueron, digamos, no todas las sectores sociales, no todos los sectores, digamos, con toda la diversidad cultural que existe en el Perú, no todos fueron, no cumplieron este servicio militar obligatorio. De ahí que luego uno pueda entender por qué existen estas tendencias etnonacionalistas después de la guerra, ¿no? Porque hay una interpretación local, una interpretación regional de parte de estas asociaciones de licenciados excombatientes que van a asumir una narrativa contraoficial donde dicen nosotros, los soldados de la patria, los soldados del interior del país, los más discriminados, los que son olvidados, somos los que hemos defendido con nuestros cuerpos esta guerra. Entonces ahí hay una narrativa, eh, digamos, posbélica que va a afianzar este relato, ¿no? De formar parte de un país, de una patria del cual defendieron, pero que al mismo tiempo, hasta el mismo día de hoy, no se sientan reconocidos, ¿no? Y ahí sí yo pienso que es importante pensar en el tema de la nación, de la guerra, en términos de la memoria que ellos tienen como veteranos, ¿no? Porque la experiencia bélica que ellos van a resignificar en el presente o reinterpretar está marcado este discurso profundamente
nacionalista, ¿no? En el sentido de que ellos asumen que si no fuera por ellos, esta democracia no hubiera sido salvada, que la paz no hubiera permanecido en el país. Pero por otro lado, también esta narrativa colinda con la denuncia de estas violencias estructurales, que además no solamente reconocen ellos que se ha cometido hacia ellos mismos, sino también contra población inocente, ¿no? Ellos ya en el balance que ellos realizan, muchas veces entre sus asociaciones, yo los he acompañado a sus manifestaciones, a sus reuniones colectivas, ¿no? Muchas veces para elaborar sus agendas de lucha, tienen un relato bien marcado que fue una guerra de pueblo contra pueblo, de peruanos contra peruanos, y ahí apuntan al tema del fratricidio, ¿no? Que ellos sienten mucho haber sido llevados y arrastrados a una guerra en la que tuvieron la obligación de matarse entre ellos mismos, ¿no? Que creo que es la experiencia más traumática que pueden haber vivido y que la destacan y hacen hincapié en cada una de las entrevistas que he llevado a cabo con ellos. Gracias, Carla. Justo esa es, digamos, una inquietud que tengo y una consulta, una pregunta más, pero antes de pasar a esa pregunta que tiene que ver un poco con esta idea de comunidad imaginada, ¿no? De los peruanos, eh, no quiero cerrar esta parte sin antes no ver contigo, porque tú mencionabas que parte de tus temas de interés tiene que ver con esa domesticación de los cuerpos y la deshumanización, ¿no? Y aquí va un poco mi pregunta y que tiene que ver con que desde el ingreso con la leva, desde el ingreso ya sea con el soldado voluntario, ¿no? Con el reenganchado, el día uno es un día en donde ese mecanismo de deshumanización es puesto en práctica cuando dejas de ser eh, Julio, Mamani, ¿no? Eh, Marcos o como se llame este joven, deja de tener esa identidad, ¿no? Y adquiere, digamos, y es un perro, se convierte en un perro, ¿no? Y eso lo hemos visto, pues, como tú habrás leído también, esa es una práctica constante cuando se han dado, pues, masacres, cuando se han dado holocaustos, ¿no? Los nazis ponían un número, perdón, y tatuado en los judíos, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es por qué? O sea, no es el hecho solamente propósito, ¿no? De eso, sino porque eso sigue tan vigente hoy aún. Sí, yo creo que es importante enmarcar el tema del reclutamiento forzado, de la leva militar, en el marco de la violencia estructural que existe en el país contra la población de origen indígena o de origen andino y amazónico. Entonces, todas estas violencias que ya existían, ¿no? Se exacerban con la guerra. Es decir, el tema de la servidumbre, el tema de ver siempre a la población andina como sujetos, digamos, animalizados, sujetos que necesitan ser civilizados, ¿no? Que es un poco la narrativa que va a acompañar al Perú de principios del siglo XX, ¿no? De los debates del problema del indio, qué hacer con él. Y, bueno, Eduardo Toche, como lo señalaba, ha escrito muy bien sobre cómo poder salvar este problema y encontraron pues en el servicio militar una forma de civilizar para nacionalizar, ¿no? Y claro, pero esto fue en un contexto de paz, ¿no? Pero cómo llegamos con toda esta mirada sobre la población andina y amazónica cuando llegamos al conflicto armado, ¿no? Y ahora yo creo que también, además de la violencia estructural, además del Estado, a través de sus leyes que van a permitir esta aplicación arbitraria y discriminatoria, también está el tema del propio ejército, ¿no? El ejército salía de un ejército de la Revolución de Velasco, donde el soldado era un soldado, el centinela de la nación, era el soldado formado para la revolución, los oficiales que se formaron en los años del Velascato estaban formados para la revolución, donde el ejército aparecía como el gran reivindicador de la raza peruana, es decir, de, de la defensa de los derechos indígenas y bueno, el tema de la revolución de la tierra. Y se pasa más bien otra etapa del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, donde más bien hay una visión contrarrevolucionaria
dentro del mismo ejército, y eso se exacerba con, ya con la aparición de Sendero Luminoso y el MRTA. Entonces, son procesos como engranajes que van moviéndose, ¿no? En transcurso de estas décadas. Y claro, en el momento en el que hay una declaratoria de emergencia y una militarización del conflicto hacia finales de 1982, se prepara, digamos, todo un arsenal ideológico, ¿no? Que es lo que yo sostengo en la tesis doctoral, ¿no? Que todo ejército para hacer la guerra necesita un arsenal ideológico que legitime la muerte, que legitime la eliminación de ese enemigo potencial y que no haya ningún tipo de empatía, ¿no? Es decir, que no haya culpa, que no haya miedo, que no haya, digamos, que sea moralmente defendida la eliminación de un otro, ¿no? Entonces, lo que va a surgir en el ejército es un tipo de doctrina militar que va a ser muy de manual, pero va a haber una forma de práctica militar y de cultura militar que va a estar muy influenciada por el tema digamos, del adoctrinamiento contrarrevolucionario, contrainsurgente, contracomunista, pero por otro lado, también que eso va a ser, digamos, va a verse alimentado, si se quiere, con toda esta carga racista frente a la población andina originaria, y bueno, los soldados van a ser vistos como sujetos también deshumanizados, ¿no? Y para ser deshumanizados digamos, por una segunda vez, ¿no? No solamente en el momento de la leva, cuando los consideran que no son seres humanos y que pueden amarrarlos, subirlos a un portatropa, pueden torturarlos, pueden tenerlos desnudos una semana completa, tirarles la comida en unos pozos, etcétera, unas condiciones totalmente inhumanas, pero luego en el transcurso de su domesticación van a ser doblemente deshumanizados para que ellos puedan deshumanizar a los otros, ¿no? Entonces hay un proceso de construcción de una ideología de guerra, y que yo podría decir que hasta el día de hoy no se ha desmantelado, ¿no? Y que inclusive el terruqueo forma parte de esta estigmatización y forma parte de este arsenal ideológico. Una vez que a alguien le dicen terrorista, las personas piensan o los matan o los meten a la cárcel o los criminalizan, ¿no? Por un acto así casi inmediato, ¿no? Entonces sí siento que para pensar en esta categoría del perpetrador, que va a ser una categoría bastante generalizante, lo que yo propongo en mi trabajo es al contrario, ¿no? Es a través de estos relatos, de estas experiencias de vida, reconocer que hay muchas otras violencias que están, digamos, coexistiendo, incluso dentro de los cuarteles, para producir la violencia y la brutalidad que todos conocemos a partir del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Y bueno, pero también quisiera, a través de este tema de la deshumanización, alcanzar también al proceso digamos, de justicia transicional. Y bueno, cuando uno ve el informe de la Comisión de la Verdad, el tema del reclutamiento forzado de estos, se calcula que son alrededor de medio millón de peruanos, porque un ejército, un efectivo, se calcula que anualmente tenía 70.000 efectivos, miembros, en el caso solo del ejército. Si estamos hablando de 20 años, llegamos a una cifra de alrededor de medio millón o más, de los cuales se calcula que aproximadamente 200.000 estuvieron en zonas de emergencia y estuvieron en zonas de combate, ¿no? Entonces, cuando uno ve estas cifras y bueno, uno lee el informe de la Comisión de la Verdad, no encuentra mayores referencias al tema del reclutamiento forzado, ¿no? Y bueno, eso es algo que igual que las esterilizaciones forzadas tampoco fueron, digamos, contempladas como parte de las violencias que sucedieron en estos años.
Y esto va a tener un correlato con el tema de reconocimiento del reclutamiento forzado como una condición que sea reparable, ¿no? El Consejo de Reparaciones excluyó la leva militar por considerarla, y lo parafraseo, ¿no? Que hay una especie de párrafo específico que trata sobre el tema, que argumentan de que como la leva forzada, el reclutamiento forzado, la leva se llevaba a cabo desde épocas históricas, ¿no? Entonces no era considerado como un evento, una situación, una condición que se haya producido gravemente en el transcurso del conflicto armado. Y por tanto, no es digno de reparación. Y se excluyen a estos, digamos, medio millón de peruanos que se han sido sometidos a este tipo de prácticas de violencia estatal. Entonces, claro, ahí como uno queda pensando, ¿no? A través de sus relatos, hasta qué punto inclusive en el posconflicto esta población específica de combatientes y de excombatientes ya después de la guerra terminan siendo silenciados, invisibilizados y excluidos de las reparaciones estatales, y tampoco se complejiza y se problematiza su condición en el presente, porque al haber vivido una experiencia de guerra, lo que ameritaría es una reconversión, ¿no? Después de la domesticación de sus cuerpos, para que se puedan incorporar a la vida civil y puedan hacer una vida, digamos, entre comillas, digamos, normal, ¿no? Pero no, lo que yo he encontrado en la Asociación de Veteranos o en la Asociación de Excombatientes es que hay muchos problemas propios de veteranos de guerra que colindan entre la violencia, las depresiones, el suicidio, el alcoholismo, la drogadicción y muchas otras patologías propias de los problemas de salud mental de personas que han participado en guerras, ¿no? Y la guerra, por las características de la guerra que el Perú vivió en estos años, fue una guerra premoderna donde no solamente se emplearon armas, sino que en este caso se apelaron inclusive a, digamos, rituales digamos, donde no solamente había que eliminar al enemigo, sino probarlo, saborearlo, como dicen muchas de sus canciones, y también muchos de los relatos de los soldados cuando tenían que hacer rituales, como también lo señala Lucho Gavilán, donde tenían que probar la sangre de los que ellos mismos descuartizaban, etcétera, ¿no? Entonces había prácticas de canibalismo, habían prácticas de necrofilia, ¿no? Y muchas otras prácticas que se promovieron en estos años para brutalizar a estos combatientes para que no tuvieran miedo al enemigo, ¿no? Entonces, yo podría cerrar esta pregunta hablando de todas estas violencias, en marco de la violencia estructural, que el racismo y la deshumanización estuvieron presentes, y que en particular esta población de víctimas del reclutamiento forzado y excombatientes en la posguerra siguen silenciados, y no se ha problematizado la cuestión de la víctima militar, y mucho menos se ha buscado una reparación o políticas públicas que atiendan sus problemas de salud mental y salud física, ¿no? Que son problemas que los afectan hasta el día de hoy. Carla, y bajo esas condiciones tan brutales de deshumanización, ¿no? De que tú dices, desde la leva comienza el proceso y luego durante toda la formación, en donde yo creo, y corrígeme, me puedo equivocar, pero para mí en donde el lenguaje juega un papel importante, ¿no? El lenguaje mismo usado al interior de la institución que los está formando, ¿no? En donde además también se está construyendo el rostro de ese enemigo durante las clases, durante la formación. El terrorista es un monstruo que si te ve te puede explotar, te puede cortar los testículos, te puede hacer esto, lo otro. Eso de alguna manera sale a flote en el episodio del militar, ¿no? Cuando están formando a este militar para ir a la guerra. Entonces, en medio de todo eso, de todo ese proceso y toda esa formación, vemos, y tú lo habrás constatado, y bueno, lo acabas de mencionar cuando has hecho tus entrevistas, hay aquellos soldados que dicen nos matamos entre peruanos.
¿cómo así, digamos, sale esa conciencia, ¿no? Porque por lo general a veces es como que esos no fueron peruanos, ¿no? También hay ese discurso de que el terrorista no era, porque hizo lo que hizo, es porque no amaba a su patria y es un, como alguien fuera de los márgenes de la nación. Mm, Claro, ahí también uno puede encontrar en la narrativa de los licenciados excombatientes una narrativa que, que ellos mismos, digamos, como varias identidades juntas, ¿no? Por un lado está la identidad que no se pierde, porque un relato bien diferenciado no puede encontrar en los oficiales profesionales o suboficiales. Es decir, que tienen un periodo de instrucción de 4 o 5 años y que van a, digamos, recibir otro tipo de adoctrinamiento, ¿no? Y bueno, son los más fríos, son los que más legitiman, más justifican el ejercicio de la violencia legítima y los que van a demostrar menos empatía con el sufrimiento ajeno. Pero en el caso de los conscriptos, como ellos fueron civiles y fueron también violentados, van a encontrar, ellos no van a perder 100% la empatía durante la guerra, durante el conflicto, que les va a tocar vivir particularmente, ¿no? Y dependerá mucho de las trayectorias de combate, porque muchos de los jóvenes, y eso también lo sostengo en la tesis doctoral, que hay trayectorias de combate que muchas veces son formas de aproximarse a imaginar la nación, ¿no? A esta comunidad nacional. Y me refiero específicamente, por ejemplo, a un joven que ha sido reclutado en Lima, o ha sido reclutado en Ancash, o ha sido reclutado en Ucayali, y luego va a terminar en Ayacucho, luego lo van a llevar a Puno, y de Puno va a terminar en Pasco, y luego va a terminar en Lima, y ahí se va a graduar, ¿no? Inclusive algunos de los que yo he entrevistado van a ir a combatir al Ecuador, ¿no? A la frontera, van a ser llevados a la frontera. ¿Qué quiero decir con esto? Que la guerra les va a prometer, porque ellos están pensando en todo momento en esta identidad eh, como ciudadanos, que lo que le van a prometer durante el servicio militar es la ciudadanía al final de la guerra. Es decir, tú sirves 2 años y te vamos a dar, vas a ser el héroe de la patria, vas a ser un ciudadano, el que salvas el país, ¿no? Que va a ser un ciudadano superior al resto por participar en esta guerra, pero al mismo tiempo en estas trayectorias de combate, en mirar el país en el interior, en lugares que probablemente sin la guerra no lo hubieran conocido, van a desarrollar también su propia experiencia sobre lo que es el país, sobre lo que es la pobreza, la desigualdad, etcétera, ¿no? Y claro, dependerá de esas trayectorias de combate y el tipo de jefe que les va a tocar en estas patrullas, porque la patrulla es la unidad de combate, la unidad mínima de combate, la unidad móvil que digamos, va a ser la fuerza que va a sostener la guerra. Y va a depender mucho de esta formación que reciben de sus jefes de patrulla, de estas trayectorias, para poder tener una visión sobre la guerra y sobre lo que está en disputa, ¿no? Entonces, dentro de estos 12 testimonios vamos a encontrar que algunos han tenido jefes que han sido muy, digamos, muy abiertos a dialogar sobre estos temas con su tropa, y que de alguna manera les van a inculcar ciertos valores, pero también vamos a encontrar a otros que no, que al contrario, les reforzaban la idea de la impunidad, les reforzaban la idea de que, bueno, era parte de la guerra y que, bueno, no hay que sentir culpa, no hay que sentir miedo, pero al margen de este tipo de liderazgos a nivel de combate, a nivel de trayectorias, ellos luego van a tener un proceso de resignificar y reinterpretar esta experiencia bélica. Y creo que el momento posterior, cuando ellos van a salir del cuartel, porque van a ser generaciones que entran y salen, ¿no? Los que van a salir, por ejemplo, los que van a ingresar en el año 83 y terminan en el 86, que son los 2 años, o 85, van a tener una lectura diferente del conflicto, porque eran los años más brutales, de los que van a salir en el año 92 y en el año 95. Y va a ser muy diferente también los que van a competir en la zona andina que los que van a ir, por ejemplo, al Alto Guayaga, ¿no? Donde hay el tema del narcotráfico, donde se cruzan otro tipo de violencias y otro tipo de actores.
Entonces, yo quisiera decir, ¿no? En esta parte, ya con tu pregunta, de cuáles son digamos, cómo se ven ellos mismos, ¿no? ¿Qué tipo de conciencia tienen? Yo pienso que hay dos momentos. El momento en el que ellos son soldados, que tienen esa identidad, pero que al mismo tiempo colinda con esta idea de que son quechuas en muchos casos y que a veces van a tener que, siendo huancavelicanos, se encuentran y van a tener que matarse entre ellos, ¿no? Una vez un soldado me decía, me obligaron a matar a unos ancianos y cuando yo les levanté la gorra, el chullo, yo sentía que era mi abuelo, ¿no? Sentía que era mi madre. Pero nada, yo no tenía que sentir nada en ese momento porque si no me mataban, porque si no, no podía escapar. Entonces, son experiencias traumáticas, procesos traumáticos, profundamente traumáticos que van a ser reinterpretados después, ¿no? Entonces, muchos de ellos, una vez que termina el conflicto, digamos, su participación en el conflicto, para ser más precisos, van a tener un tiempo en el que van a negar ser soldados. En muchos casos, casi en los 12 testimonios, ellos no van a decir que son soldados por temor a ser asesinados por Sendero Luminoso, van a tener que negarlo, esconderse en sus casas o reengancharse en el ejército para salvar sus vidas. Y va a ser mucho después, cuando ven todo el tema de la corrupción de Fujimori, el tema de corrupción de Belaúnde, de Alan García, todos los procesos de impunidad, y que ellos van a tomar conciencia del lugar, o sea, cómo los estuvieron usando a ellos como cuerpos para hacer la guerra, mientras que había un curso político, había unos dirigentes, unos gobernantes que no precisamente tenían coherencia con el mandato que ellos tenían en el campo, con lo que estaba ocurriendo fuera, ¿no? Y es ahí donde nace el resentimiento y la frustración potente, ¿no? Que uno encuentra en sus discursos. Estás escuchando La Oruga, un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias. Pero no el odio a la institución, ¿no? Porque, o sea... No, no, porque la identidad de soldados y que han participado en una guerra, ellos no lo van a perder y no lo quieren perder tampoco, porque eso significa no solamente el hecho de que ellos son los verdaderos ciudadanos que defendieron la patria, que es algo que va más allá del ejército y va más allá del Estado, de los gobiernos. O sea, es una condición que ellos no lo quieren perder, ¿no? Que lo rectifican, pero eso no significa que no cuestionen la violencia que ellos ejercieron y no significa que no cuestionen las realidades que ahora, digamos, se presentan. Es más, uno de ellos me decía hace unos meses que yo no defendí, cuando me dijeron que iba a ser héroe de la democracia o que estaba defendiendo la democracia, yo no defendí esta democracia, yo defendí una democracia en la que yo iba a estar incluido, ¿no? O que mi población, mi gente, mi pueblo iba a estar reconocido, pero no era esta democracia la que yo defendí, y de ahí todos estos sentimientos de frustración. Claro, Entonces, sí. disculpa interrumpirte, pero sumamente complejo lo que me dices porque esa, digamos, ausencia o carencia de democracia que la vivían internamente también día a día, bueno, además los institutos armados no son necesariamente instituciones democráticas, ¿no? Pero están, digamos, y paralelamente llevados por gobiernos que se autodominan democráticos. Pero internamente los relatos están llenos, y tú lo habrás constatado, de que llevaban la plata de mi rancho, no nos llegaba comida, no teníamos para los borceguís, no había para arroparnos del frío inclemente, teníamos que robar y saquear comunidades. Eso era constantemente, ¿no? Bueno, claro, al denunciar las violencias y la violencia del Estado, el terror del Estado, podría también decirse, ¿no? Que se cometió al interior de los cuarteles a través de esta jerarquía militar, ¿no? Porque había una cadena de mando finalmente que, digamos, reposaba en el accionar de la tropa, pero ellos no lo niegan, ¿no? Yo considero que las memorias de los licenciados excombatientes, es decir, los conscriptos de estos años, es una memoria incómoda, disidente y contraoficial, absolutamente, ¿no? Y que de alguna manera se inscribe también en,
en esta idea de problematizar el conflicto armado, las razones, las causas, ¿no? Porque muchos de ellos apuntan a decir, y al final, ¿qué ha cambiado? ¿No? Volvimos a nuestros pueblos, no sé, por ejemplo, el conscripto que terminó su servicio militar en el 86, y al final, como era licenciado, pues lo pusieron de dirigente para ser líder de ronda campesina. O sea, su situación, su condición civil y militar es también una condición problemática al mismo tiempo de su condición de víctima y victimario, ¿no? Entonces, son dos dicotomías que bueno, mi trabajo trata de cuestionar y complejizar, ¿no? Porque, como lo decía al inicio, no es blanco y negro, sino que hay historias de vida en particular y trayectorias de combate que van a dar sentido a sus narrativas y van a dar coherencia a lo que ellos defienden en la actualidad y lo que denuncian, ¿no? Y obviamente no solo denuncian a los gobiernos, al Estado, ¿no? A la República inclusive, que no los considera a ellos como los veteranos de la guerra, porque ahora no se llaman, a ellos les quitaron la condición de veteranos de guerra de nombre, ahora existe una ley que los denomina veteranos de la pacificación, ¿no? Aunque ellos fueron formados doctrinariamente y tuvieron la experiencia de una guerra, legalmente ya en el postconflicto son denominados veteranos de la pacificación y eso significa que al no ser veteranos de guerra no reciben todas las atenciones médicas, que es una problemática que urge para que ellos puedan tener mínimamente una vida en condiciones saludables, ¿no? Ellos padecen todos estos problemas de veteranos de guerra, esos problemas de salud mental muy severos y serios, y me parece que es algo también problemático cuando uno les pregunta por qué ellos no son considerados veteranos de guerra a diferencia de otras guerras. Porque en el caso de los veteranos de la guerra del 41 frente al Ecuador, sí son considerados veteranos de guerra, inclusive los que combatieron en el Alto Cenepa son veteranos de guerra. Entonces, hay una condición para conflictos externos, pero no hay esta misma condición para el caso de los que van a combatir en el contexto del conflicto armado interno. Y bueno, entre muchas de las preguntas, entrevistas que alguna vez les hice, pues me comentaron de que ellos no podían ser considerados veteranos de guerra porque si no, Sendero Luminoso podía tener, o los miembros de Sendero Luminoso podrían tener la categoría de beligerantes, es decir, de presos políticos y no de criminales. Entonces, por lo tanto, para que ellos no ganen estas prerrogativas como presos políticos, no les podían considerar a ellos como veteranos de guerra para no, digamos, por temas jurídicos, no tener ningún problema, digamos, frente a estos adversarios o antiguos adversarios. Entonces, eso quiere decir que lo que, digamos, la deuda estatal frente a estos veteranos de guerra, finalmente en el post-conflicto no va a ser saldada por estas cuestiones jurídicas, ¿no? Entonces, eso es la complejidad que tiene, digamos, en el presente su condición y su situación. Y dentro de estas complejidades que mencionas respecto al uso de algunas categorías, digamos, conceptos sobre todo, ¿no? De veterano de guerra, ¿cómo ven ellos el hecho de que se use por parte de la sociedad civil o organismos de derechos humanos el término que hemos empleado nosotros a lo largo de la conversación, conflicto armado interno, ¿no? Lo llaman de otra manera, ciertamente. ¿Por qué, cómo lo sienten? ¿Cómo tú, cuando has conversado con ellos, ven esa Bueno, palabra? su lugar de enunciación es la guerra. O sea, ellos vivieron y experimentaron este periodo como una guerra y fueron soldados preparados para una guerra. Entonces, toda su práctica, su narrativa, su discurso, su terminología, su lenguaje, forma parte digamos, de un discurso propiamente de combatientes de guerra. Entonces, y de ahí es la problemática, ¿no? De las categorías, porque si bien para la justicia transicional o en términos de jurídicos se habla de conflicto armado interno, pero para ellos desde su narrativa lo reconocen como una guerra, ¿no? Y la guerra contraterrorista, ¿no? Y ahí tiene mucho sentido
cuando uno ve en el posconflicto todas estas estigmatizaciones frente a quienes se les puede sindicar como terroristas, sin fundamentos, sin pruebas muchas veces, y toda esta criminalización con la que todavía se persigue a los sospechosos por terrorismo, ¿no? Entonces, a mí me parece importante que cuando se habla de conflicto armado interno, como que se vacía, se pierde este componente bélico, ¿no? Yo creo que parte de sanar este proceso traumático, no solo entre los combatientes, sino entre peruanos, es reconocer que la gente lo vivió y lo experimentó, por lo menos los combatientes, como una guerra. Bueno, es interesante allí porque de verdad el lenguaje juega un rol importantísimo, ¿no? Desde Ujú. los derechos humanos, eh, obviamente hay una mirada crítica al papel que desempeñaron las Fuerzas Armadas, ¿no? De su rol mismo durante este proceso. Y ellos cuando se instaló la Comisión de la Verdad y tomó declaraciones, hubieron, perdón, algunos soldados que se presentaron a dar testimonio, ¿no? Y cuando te dije al inicio un poco de cómo ellos también veían esta guerra interna y ellos veían, digamos, esas diferencias que habían eh, a- entre fuerzas armadas, ¿no? O sea, algunos mencionan, ¿no? Sí, nosotros era muy duro, hacíamos cosas que, digamos, eran terribles, pero los de la Marina eran peor, ¿no? Entonces esos eran mucho más racistas, hay esa mirada también a través de las instituciones, esas diferencias marcadas, ¿no? Sí, bueno, entre instituciones castrenses pues hay culturas, ¿no? Culturas militares distintas, bases sociales distintas y una forma de hacer la práctica militar también de manera distinta, propia de la zona de responsabilidad, ¿no? Hacer el componente terrestre, el ejército tiene una base social mucho más diversa, y en el contexto del conflicto armado interno, pues tuvo que, digamos, yo creo que ahí hubo una complicidad, ¿no? Porque también los gobiernos alentaban al reclutamiento forzado. Yo recuerdo mucho que cuando se retiró, digamos, se incorporó el párrafo en la nueva ley del servicio militar, militar obligatorio ya del año 99. En este caso ya fue voluntario. Se puso expresamente un párrafo en el que decía que está prohibido, ¿no? La leva por considerarse un acto violatorio a los derechos humanos, ¿no? Que no estaba hasta el año 98, ¿no? Entonces, hay un cambio y yo recuerdo que para que se proceda a esta ley, a este cambio y a la inclusión de este párrafo, hubieron muchas reuniones en el Congreso, en el Parlamento, donde se mandó llamar a los ministros de Defensa, se mandó llamar a jefes de las Fuerzas Armadas. Y bueno, y ellos reconocían que era un mandato, o sea, teníamos que ganar la guerra y para hacerlo necesitábamos reclutar los cuerpos para que lo lleven a cabo, ¿no? Es decir, la fuerza humana para que haga el combate. Y bueno, y a falta de efectivos, pues cada jefe optó por dar las disposiciones digamos que consideró conveniente por aquellas épocas para lograr capturar o captar la fuerza necesaria para hacer la guerra, ¿no? Entonces, a mí me parece que en estas discusiones, en este debate parlamentario del año 98 y 99, se observa un Estado que legitima este tipo de prácticas y obviamente con ministros y con jefes de las Fuerzas Armadas que dan fe digamos, corroboran este tipo de prácticas, ¿no? Que relatan los soldados. Y a mí me parece importantísimo destacar que no fue, digamos, algo accidental, no fue un procedimiento sistemático, ¿no? Sí, Carla, ¿y cómo tú crees que de alguna manera, bueno, con todo lo que se vino después de la Comisión de la Verdad, que tiene que ver también con el proceso de juicios a algunos mandos militares,
¿cómo ha afectado esto a estos excombatientes? ¿Cómo ven los soldados estos procesos, digamos, estos juicios, digamos, que se están dando hoy, ¿no? De alguna manera, porque hablamos hablamos de las memorias de estos militares, estos excombatientes de los que tú estás hablando, que pertenecen a tropa en muchos casos, ¿no? Y que han sido parte de las poblaciones más vulnerables, más pobres, quechohablantes, que han sufrido pues toda esta violencia, y dentro de la institución pues ese racismo explícito, ¿no? Al inicio, el mismo Noel menciona que no querían ayacuchanos, no querían ganar, porque todos eran sospechosos, ¿no? Entonces siempre eso estaba como que allí también dentro de ese tejido, ¿no? ¿Cómo sienten ellos luego esos juicios? Porque hay una memoria salvadora, obviamente, ¿no? Los altos mandos dicen, nosotros pacificamos, nosotros vencimos al terrorismo y ahora están la CDR y los organismos de derechos humanos, están mancillando nuestro honor. ¿Cómo ellos, que han sido tropa ahí, ¿no? Y han vivido la guerra de una manera distinta, ven eso hoy? ¿No? Porque a mí me queda Claro. muy claro, por ejemplo, el juicio, y disculpa interrumpirte, a Tel Hurtado, ¿no? Entonces estuve en algunas de las audiencias y era brutal, ¿no? Ahí mismo, Tel Hurtado siendo quien es y todo el grupo de generales, ¿no? Entonces era esta Mm. cosa de que en un momento dado uno de los que, digamos, uno de los generales le dice asesino a Tel Hurtado y Tel Hurtado le dice, si usted me dice asesino, usted también lo es porque usted me dio la orden, ¿no? Entonces Mm. están es al interior, ¿no? No sé si hay más estudios que visibilizan estas fracturas internas, ¿no? Que me imagino que no debe ser muy del agrado de las instituciones castrenses que se den a conocer, ¿no? Sí, yo creo que ahí es importante conocer, digamos, hacer hincapié en el tema de la cultura militar y la cultura castrense en el interior del ejército y sobre todo la jerarquía militar, ¿no? Y las relaciones de alteridad. Y definitivamente, digamos, la responsabilidad que ellos reconocen, ¿no? Los conscriptos entrevistados reposa en la idea de que ellos cumplían órdenes, aunque no significa que este cumplimiento los exima de una culpa, bueno, digamos, más allá de la militar, una culpa moral. Al contrario, ¿no? Ellos debían de hacerlo, pero y sabían que no era correcto, pero lo tenían que hacer porque su vida estaba en peligro, ¿no? Entonces, en muchos casos sí tuve relatos muy crudos, muy difíciles digamos, yo de verdad que yo me siento en una situación como de un puente, ¿no? Porque al conocer la cultura militar de cerca, por haber participado, por formar parte de la institución, del ejército en un momento, me permite entrar un poco en las lógicas de la obediencia, en las lógicas de la disciplina, de la sumisión y también del miedo, ¿no? Al castigo y al terror que experimentaban no solamente por la vida de ellos, sino por sus familias, ¿no? Porque había contextos de violencia brutal al interior de los cuarteles. Entonces, uno de ellos me contaba un pasaje de su primera, digamos, su primer ritual de ejecución extrajudicial, ¿no? Que siempre estuvo en las sesiones de entrevistas, porque fueron entrevistas muy largas, como el hito más importante que lo transformó, ¿no? Que lo transformó y como ellos dicen, nos volvimos como demonios, ¿no? Nos volvimos como animales. Y luego ya cada vez sentíamos menos culpa, ¿no? Pero claro, había quienes legitimaban esas acciones, ¿no? Y bueno, la mayoría pues atribuía a sus jefes de patrulla, porque ellos estuvieron además adoctrinados. Ahora ya no, ya cambió digamos, el régimen disciplinario en las Fuerzas Armadas y hay nuevas leyes, nuevos reglamentos, pero por aquel entonces estaba formados bajo el cumplimiento de las órdenes sin dudas ni murmuraciones, ¿no? Y que la única manera de poder reclamar por una orden era después de ejecutarla, ¿no? Así era como estaba escrito en la normativa, en los reglamentos militares por aquellos años, ¿no?
Entonces, ahí es donde yo encuentro la diferencia entre un oficial o un suboficial y los conscriptos, que mientras los más profesionales, es decir, los que han pasado su formación en centros de instrucción, son los que menos empatía tienen o menos cuestionan estas prácticas. Y quienes más resienten haberlas cumplidas son los conscriptos, ¿no? Porque ellos, al no ser profesionales, solo estar por 2 años por su paso en la vida militar, pues son como una condición híbrida, ¿no? Entre población civil y militares, que azarosamente les toca hacer el servicio militar, porque, bueno, los encontraron camino a la escuela, los reclutaron del campo, de las chacras, etcétera, o fueron voluntarios por la fuerza, por condiciones de extrema pobreza, como contaba al inicio, pero que finalmente terminan ahí. Y luego, cuando se retiran, es decir, cuando ya les dan de baja, vuelven a ser, digamos, civiles, pero que no dejan de ser soldados al mismo tiempo. Entonces, esta condición híbrida hace que sean una memoria disidente, una memoria diferente, eh, compleja frente al relato que acabas de mencionar sobre los oficiales. Entonces, cuando se dan estos procesos de judicialización, en muchos casos hay digamos, una impotencia, ¿no? Yo sigo de cerca el caso también de Ajomarca y sé que algunos de los que han sido sentenciados en el marco de este proceso, eh, pues fueron reclutados forzosamente, o sea que fue un azar que estuvieran ahí, que recibieran la orden y que provocaran todo lo que provocaron, y razón por la cual inclusive creo que algunos ya terminaron su condena y otros están a punto de hacerlo, ¿no? Pero inclusive dentro de esta tropa hubo un efectivo que tenía 16 años al momento de hacer su servicio militar, y al momento de las operaciones y salió exceptuado del proceso, ¿no? Entonces ahí hay un resentimiento muy grande porque dice, bueno, yo no fui voluntario ni tampoco fue legalmente que yo estuviera ahí, ¿no? Fue la aplicación de un proceso discriminatorio, arbitrario, y, bueno, razón por la cual estoy ahí, recibí órdenes y finalmente terminé preso, ¿no? Entonces, claro, un poco el relato en larga duración es que ellos fueron muy pobres, de zonas rurales, terminan siendo reclutados, entran a la guerra, hacen la guerra, ¿no? En la guerra sucia, bárbara, premoderna, y finalmente termina su servicio, y luego 10, 20 años después los terminan buscando, están requisitoriados para nuevamente enviarlos a prisión, ¿no? Entonces un poco es una trayectoria de violencias, ¿no? Y de violencias en las que ellos también van a ser los que ejercen esa violencia, al menos temporalmente, ¿no? Claro, Y hay casos... discúlpame, pero es que lo acabas de resumir en una línea trágica, de verdad, ¿no? En realidad es un poco esa la línea de los relatos, al menos que he leído en las entrevistas en el libro de Lucio, y me imagino que también es un poco lo que es, de alguna manera resume lo que tú has recogido a lo largo de tu investigación, ¿no? En este tema. Y es justamente por eso, nuevamente, a mí se me hace sumamente difícil, te lo digo, Carla. O sea, porque es el abandono al interior de mi servicio militar, ¿no? Enfrentándome al enemigo, y luego es el abandono cuando salgo, ¿no? Es esta cosa es el abandono total, no tengo un plan de salud mental, no tengo ayuda, los ascensos que me prometieron tampoco se cumplen, ¿no? Las promesas de salud, de educación para mis hijos no se dan, la casa, o sea, hay un montón, digamos, de cosas que suceden luego de... ¿No? Y nuevamente está ese profundo, de alguna manera, no sé, yo lo llamo, bueno, no sé, es esa cosa de que ese amor, o ese apego, ese espíritu de cuerpo, no sé, como que hacia la institución, ¿no? No, no solamente aquí hablo de la nación, sino hacia la institución, ¿no? Y por No, otro, yo creo que y hay un tema de sentido de pertenencia. Yo creo que no se sienten identificados con la institución en términos de las personas, porque ellos resienten muchos jefes que fueron brutales con ellos, a la corrupción interior, sino al sentido de pertenencia, ¿no? Es decir, yo participé en el ejército de mi país como institución, y por tanto soy combatiente o soy excombatiente y tengo mis derechos, mm, ¿no? En clave de derechos, es la eh, afirmación del sentido de pertenencia,
y una forma de reivindicar su condición de ciudadanos que ganaron su ciudadanía a través de la guerra. Y ellos lo tienen muy claro porque Mm, eso fue lo que le prometieron, ¿no? Cuando mm, ellos estuvieron la primera, segunda semana y querían escaparse, querían desertar, estaba la muerte civil. La ley de las dos, el decreto legislativo 264 de 1983 decía que todos aquellos que no cumplieran con el servicio militar obligatorio, pues definitivamente tenían la muerte civil. No tenían documento de identidad, no tenían derecho a la instrucción pública, no tenían derecho a ninguno de los beneficios de Estado ni empleo. Entonces, no podían dejarse morir dos veces. O sea, bastante era su condición indígena para ser sujetos de discriminación y de violencias como para poder vivir indocumentados, ¿no? Y este famoso, este, esta famosa muerte civil, ¿no? Que era, digamos, la forma en la que se castigaba de alguna manera a los que no hacían servicio militar. Ser omiso era como no existir para nadie, ¿no? Este término de omiso era como una mala palabra, ¿no? O sea, omiso totalmente. era como paria, ¿no? O sea, Exacto. nadie, no eres nadie, ¿no? Ahora, No tienes documentos, no tienes nada, ¿no? Entonces, esa fue una forma perversa de negociar exacto, la exacto. ciudadanía a través de la guerra. Me has Entonces, robado la palabra y con lo de perverso, porque es una forma un poco dura de ejercer ciudadanía, ¿no? así es. Es esa ciudadanía, pero a sangre, lágrimas y dolor, ¿no? Así es, y, ¿no? Y muestra nuevamente las violencias estructurales y el racismo profundo que existe en la sociedad peruana hacia la población de origen andino o amazónica, ¿no? Y que ahí ni siquiera los soldados se salvan, ¿no? O sea, los soldados que participaron en esta guerra. Yo recuerdo que en las marchas, en el contexto de las marchas de diciembre del 2022 y enero y febrero del 2023, la mayoría de soldados que salieron a apoyar a la población en contra de las ejecuciones extrajudiciales de población civil que salió a manifestarse, les dijeron que eran terroristas, ¿no? Entonces, claro, o sea, y ya en el posconflicto ellos cambiaron de identidad para estos sectores. Entonces, ya no eran más los salvadores, los héroes de la patria, los héroes de la democracia, sino que eran terroristas, traidores, ¿no? Entonces su condición cambió de inmediato y poco importó de todas las historias de vida que ellos hasta ahora pueden narrar, ¿no? De todas estas violencias que sufrieron, ¿no? Y nuevamente volvieron a ser estigmatizados, ¿no? Totalmente, porque hay esa Sí. relación sumamente, digamos, ambigua con relación a las fuerzas del orden en este país, ¿no? Mm, Porque me imagino que ellos sentirán que por un lado son estigmatizados, como tú mencionas, pero por otro mm. lado, a veces, y lo hemos visto en las últimas elecciones, los llaman y tocan la puerta de los cuarteles para que se Sí, cierren. le son instrumentales, ¿no? Y Exacto. yo quisiera hacer un hincapié, porque saben que no es una masa poblacional pequeña, estamos hablando de 200.000 combatientes. Y son personas que no solamente tienen esta condición, sino que mueven sus agendas locales. La mayoría de ellos son dirigentes, eh, han sido alcaldes, han tenido una actividad, digamos, no todos, pero digamos algunos líderes de estas asociaciones que tienen roles fundamentales en sus organizaciones de base, ¿no? A nivel local. Entonces, son muy preciados para ciertos grupos políticos, ¿no? Pero yo quería hacer hincapié, ya hablando del tema de la judicialización, que me parece importante destacar a esta psicoanalista francesa que es experta en trabajos con veteranos de guerra, que fue perito en la Corte Penal Internacional, justamente para casos de crímenes en masa, genocidio. Y ella decía, ¿no? Esta psicoanalista decía que cuando se individualiza la culpa por crímenes en masa, por genocidio, lo que finalmente ocurre es que no se reconoce que este sujeto no salió de la nada, o sea, no salió naturalmente violento, naturalmente torturador o naturalmente demente, ¿no? Fue una sociedad que legitimó su actuación, fueron gobiernos o sistemas políticos que avalaron sus actos
y que desarrollaron leyes y desarrollaron jurisprudencia para justificar sus prácticas y que finalmente fueron sujetos domesticados y que fueron, digamos, domesticados intencionalmente para producir este tipo de violencias brutales, genocidas. Y otra de las ideas también que me parecen importantes es que ningún sujeto, ninguna persona nace naturalmente violenta como para poder torturar en masa, para poder ejecutar, descuartizar. Es una sociedad que lo forma ese tipo de sujetos y son sistemas de los cuales tienen esta responsabilidad de domesticación y que muchas veces cuando se individualiza la culpa, todo lo demás queda impune, ¿no? Y todos quedan, todo este sistema, toda esta violencia sistémica instrumentalizada institucionalmente queda detrás de la responsabilidad individual. Y es el doble filo, ¿no? Cuando uno dice, que paguen los que lo hicieron, bueno, sí, es verdad que lo paguen, pero que no se desconozca que fue una sociedad, que fue un sistema político que avaló estas prácticas y que produjo este tipo de sujetos que fueron preparados, domesticados para hacerlo, ¿no? Sí, es terrible. Lo de la preparación, ¿no? Que tiene que ver con todo este tema de formación es bien complicado. Aún hoy creo que se ve mucho de eso puesto Y, en yo, práctica, ¿no? sí, y ya como investigadora también me parece importante el rol que van a tener jefes militares en otros Ujú. contextos, ¿no? Como en el caso argentino, que finalmente los jefes de las Fuerzas Armadas dijeron, bueno, nosotros lo hicimos, nosotros dimos las órdenes. Sí, pues, pero acá Y no, acá entonces, no. sí, como decía una abogada que también estuvo trabajando en la defensa de conscriptos, ¿no? Que es una persona que ha colaborado de manera voluntaria en la defensa de los legados en casos de procesos de judicialización por crímenes durante el conflicto armado interno, decía, ¿no? Que algunos generales y oficiales son buenos para poner el pecho para las medallas, pero no para poner el pecho al momento de asumir su responsabilidad. Para nada. O sea, Y es clarísimo. entonces, El juicio a Hurtado era algo muy claro, muy, muy claro, muy educativo en ese sentido, ¿no? O sí, sea, sí. Y yo sí me gustaría llamar la atención sobre estas memorias porque realmente lo que conocemos sobre la actuación de las Fuerzas Armadas, en especial el Ejército, que fue, digamos, el primer responsable en toda digamos, en la parte operativa, táctica de enfrentar a Sendero Luminoso y el MRTA, muy poco se conoce, ¿no? Y la idea de este trabajo, de esta tesis, es justamente problematizar la condición post-conflicto de estos veteranos a través de sus historias de vida y sus experiencias bélicas, ¿no? Y los procesos traumáticos por los que tuvieron que atravesar y que aún no pueden superar, ¿no? Me parece importante que estos relatos ayuden a entender un poco más lo que sucedió en el Perú y que seamos menos generalizantes y mucho más abiertos a entender distintas perspectivas y distintas maneras de interpretar esta memoria y en este caso la memoria militar de los conscriptos, que es muy, muy diferente a la de los oficiales o a la institucional inclusive, ¿no? sí, yo creo que es allí donde trabajos como el tuyo, como el de Lurzo y como los relatos que vemos ahora de otros soldados que comienzan a escribir un poco sobre lo que vivieron son importantísimos, ¿no? Porque es complicado, las generalizaciones están de moda, ¿no? Entonces, de un lado y de otro, ¿no? Y es importante empezar a, por lo menos, escucharnos, mínimo, ¿no? Si aún no Sí, podemos sí, dialogar, escucharnos, por lo sí, menos. yo reconozco y me parece muy importante destacar que la poca atención que la academia le ha prestado a este tipo de estudios, a mirar al ejército como actor del conflicto y hacer un análisis mucho más profundo. Yo creo que eso no se ha dado todavía en el Perú, quizás por el tema también estigmatizante, porque hablar de los militares en el Perú ya te coloca en una posición de estigmatizada también. Entonces sí pienso que esas son las grandes barreras, los grandes muros que poco a poco esperamos atravesar para poder mirarnos en horizontal y poder
dar a conocer estas distintas memorias del conflicto armado, ¿no? Me parece importantísimo presentar este trabajo, que en muchos casos siempre, pues a un investigador que trabaja estos temas, siempre es incómodo decir, no, yo trabajo no sobre las víctimas, que es como mucho más cómodo y mucho más loable a veces, entre comillas, para ciertas personas, y cuando dices, bueno, trabajo en memorias militares y ya te empiezan a mirar raro, ¿no? Trabajar, mirar diferente, pero forma parte, ¿no? De estos estigmas, de estas miradas también complejas, y lo mismo pasa en el caso de veteranos, ¿no? Claro, yo siento que Lurgio hace un trabajo muy importante, su producción es muy importante, pero Lurgio es uno más de los que escriben fuera de la academia, y hay inclusive ganadores de poesía, ganadores de cuentos que están ganando en concursos regionales, ¿no? Y están escribiendo para una comunidad no letrada limeña, sino más bien para las comunidades regionales, provinciales, hasta locales, ¿no? Entonces sí me parece que esta descentralización de las memorias, que es lo que también mi trabajo apunta, no es solo a concentrarme en un veterano, sino en un grupo de veteranos diversos, con historias, orígenes diferentes, trayectorias de combate diferentes, de periodos además diferentes, porque no es lo mismo hablar de un veterano de los años 80 que de los años 90, por la tipo de combate, por el tipo de política de defensa que se seguían. Entonces eso enriquece esta lectura, ¿no? Esta comprensión sobre lo que ha significado la guerra para ellos, ¿no? Entonces a mí sí me parece importante que ahí hay un trabajo pendiente de la Academia Peruana de abrirse más allá de la agenda, digamos, ¿no? Que creo que moralmente era correcta, ¿no? De defender, digamos, a las poblaciones inocentes, ¿no? Que han estado entre el fuego cruzado y que finalmente terminaron con muchas heridas, procesos traumáticos, familiares desaparecidos, que es lo justo y que es importante visibilizar sus luchas hasta el día de hoy y todo lo que significa esta pérdida y este dolor para el país, pero también ir incorporando otros temas a la agenda, ¿no? Y creo que lo que están haciendo ustedes a través de la Oruga es justamente eso, ¿no? Oh, gracias, Carla, gracias. Nos hemos extendido bastante. Hay un montón de preguntas que se han quedado fuera, porque el tema de verdad es sumamente rico, como tú lo has mencionado. No es un tema, es un tema bien complejo en realidad, sobre el que por lo menos estamos viendo personas que están trabajando como tú, ¿no? Que de verdad aportan muchísimo para mirar esto de la manera en que debe ser mirada, ¿no? No tan maniquea, ¿no? Entonces, gracias muchísimo desde el fondo de mi corazón haber aceptado conversar con nosotros. Seguramente te molestaremos más adelante porque el tema está allí, es importante el rol de las Fuerzas Armadas, pero también hay un tema muy delicado que esperamos abordar que tiene que ver también sobre estas luchas y esta guerra sobre el cuerpo de mujeres andinas, ¿no? Entonces, pero bueno, eso será para después. Gracias miles a la distancia y espero que nuevamente podamos tenerte en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Rosa, a la Oruga y bueno, a toda la audiencia por esta oportunidad. Listo, Carla. Gracias. La Oruga es un podcast del Instituto de Estudios Peruanos. Pueden encontrarnos en laoruga.pe, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. No se olviden de comentar y compartir nuestros episodios. Muchas gracias y hasta el próximo viernes.